El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Cuenta una historia verídica de dos hermanos ricos. Ambos decían que eran cristianos, pero eran malvados, eran bajos, eran infames. Los dos vivían perversamente, usaban su riqueza para cubrir el lado negro de sus vidas. Y poca gente podría haber adivinado esa verdad, porque ellos disimulaban bien su mala vida. Asistían a la iglesia, estaban ahí con una amplia sonrisa, contribuían con grandes sumas de dinero para varios proyectos de la iglesia. Pero un buen día llegó a la iglesia un nuevo líder, un nuevo pastor para la iglesia. Y ese hombre que llegó era un predicador de verdad. Era un predicador con un celo de Dios. Y tenía valor para predicar y decir la verdad a quien quiera que sea. Así que la iglesia comenzó a despertar, pero de manera repentina uno de estos hermanos murió. Así que vino el hermano que quedó y le dijo: yo quiero, pastor, que en el día del entierro usted hable y quiero que diga que mi hermano era bueno. El pastor le miró y el hombre sacó un sobre. Le dijo: aquí hay un cheque con una contribución grande para la iglesia. Porque usted lo he escuchado decir que usted necesita un terreno grande. Entonces aquí hay una contribución grande para que usted pueda comprar lo que necesita. Pero yo quiero que usted diga en el entierro que mi hermano era un santo. El pastor lo miró y le dijo: está bien, voy a hacer exactamente como me pide. Y el mismo hombre que estaba pidiendo quedó sorprendido. Al día siguiente, en el mensaje del funeral, el pastor comenzó diciendo, hablando del muerto: este hombre era un impío. Este hombre era un pecador, un malvado a lo sumo. Este hombre no respetaba a su mujer, era un mujeriego, era un infiel, un mal genio con sus hijos, un usurero en los negocios, un tacaño, un mezquino. Y fue un gran hipócrita en la congregación, un mal ejemplo para la iglesia. Pero comparado con su hermano, era un santo. Entonces, mire cómo es de importante arreglar su vida a tiempo. Porque cuando ya toca la hora de la muerte, todo mundo quiere que el pastor ore o la pastora ore. Y si va otra persona a orar, se enojan. Y sin embargo, muchísimas veces no hay nada que decir del muerto. Absolutamente nada. Decir la verdad nunca ha sido fácil. Para hacer esto se necesita coraje, se necesita valentía. Y esto explica por qué las palabras de Jesús traían tanta convicción a los que lo seguían. Porque los pecadores del pueblo, comparados con los fariseos hipócritas, eran unos santos. Así que cuando ellos escuchaban el mensaje, sabían que el Señor Jesús estaba hablando de ellos. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo,
parecen palabras calmadas en su tono, parecen palabras muy suaves en su expresión, y cualquiera las puede leer en 15 minutos, y hasta parecen golpecitos en los hombros. Pero para aquellos que habían torcido la religión, haciéndola una lista incontrolable de normas y leyes difíciles, a ellos les estaba sacando la careta y exponiéndolos delante del pueblo. Entonces la gente del pueblo, cuando Jesús hablaba, sentía la unción, sentía la autoridad divina en sus palabras. Eso era algo que le faltaba a los escribas. Cuando Jesús les enseñaba, hasta los niños no tenían dificultad para entender sus palabras y seguir sus razonamientos, porque la sencillez del mensaje lo hacía parecer nuevo, porque el mensaje era sencillo, y eso hizo que la gente lo recibiera. Cuando él hablaba, la gente le escuchaba porque tenía sentido práctico sus palabras. El ministerio de Jesús relativamente fue corto, pero sus palabras sencillas, el mensaje claro, captaba la atención de los oyentes, porque ellos estaban hartos de la manipulación, del orgullo, de la hipocresía de los líderes religiosos. Muchos años de legalismo mezclados con una serie de ritos destinados a meterles miedo, a controlar al pueblo, a tenerlo en esclavitud, y la gente quedaba presa en barras invisibles que los ataban con cadenas de culpabilidad. Fue ese el tipo de escenario donde apareció Jesús con un mensaje de gracia, con un mensaje liberador, un mensaje de aliento a los pecadores, mostrándoles que la fe, la verdad, era sencilla. Habló de la fe, de una fe simple en términos que cualquiera podía entender, y los invitaba a escuchar su enseñanza liberadora del pecado, de la vergüenza, del temor, de la confusión. Y eso fue lo que desarmó a sus oyentes. Por eso es que sus palabras los sorprendía. Y cuando la verdad sale a luz, se le quita la máscara al terror. Siglos antes, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, no trajo 10 sugerencias. Del mismo modo, cuando Jesús presentó el mensaje en el monte, no declaró un poema para los legalistas. Sus palabras eran un reproche constante y agresivo que todavía sigue en pie en estos tiempos. Porque aunque las palabras de Jesús eran sencillas, no eran insípidas. Tenían sabor a vida, porque llamaban a participar de la justicia verdadera. Jesús quería que sus seguidores sean auténticos, distintos, diferentes. Él mismo dijo, no sean semejantes a ellos, porque la diferencia debe notarse en el trabajo, debe notarse en los negocios, en el trato entre cónyuges, en el trato con los hijos, con las suegras, las reacciones en las dificultades. Por eso decía él, no sean como ellos. Y también les dijo, anden delante de mí y sean perfectos. Que quiere decir, sean auténticos, porque yo odio la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? La hipocresía viene de un vocablo griego que hace referencia a un papel de actor. En la Grecia antigua, un hipócrita era un actor de teatro. ¿Por qué? Porque fingía ser lo que no era. Y la hipocresía se manifiesta por un deseo de esconder a los demás los motivos reales, los sentimientos, la falsedad. Por eso Jesús en su enseñanza advertía en contra de los hipócritas.
Guárdense, les dijo, de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. ¿Sabe por qué decía eso? Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. La persona hipócrita finge tener lo que no tiene. Y lo único que quiere es estar en ventaja sobre otros. Una persona hipócrita es un elocuente demagogo. Muestra lo que desea que se vea y al mismo tiempo oculta lo que no quiere que sea conocido en su entorno. Parece justo, pero es impío. Parece piadoso, pero es profano. Parece que dice la verdad, pero miente. La ley de Moisés tenía 10 mandamientos de Dios y los fariseos de esos 10 mandamientos habían sacado 365 prohibiciones y 250 mandamientos adicionales. Y ellos pensaban que cumplir estas cosas los hacía más justos. Mateo 5:20. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Con estas palabras, estaba recordándoles a sus oyentes que ellos habían estado oyendo por años por boca de los líderes religiosos, pero que él volvía a tratar los mismos temas. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Así que él hacía un énfasis diferente, libre de hipocresía, deseando que seamos sencillos, modelados por la gracia, basados en la verdad. La gente le hace promesas a Dios, se van a los santuarios, se visten de ropa especial, mostrando una piedad que es falsa. ¿Por qué? Porque solamente son cosas externas. ¿Son sinceros? Algunos sí. ¿Son fervientes? Algunos sí. ¿Son espirituales? No son espirituales. Nunca fue predicado un mensaje superior al de Jesús. ¿Cómo será tan superior y tan grande que 20 siglos no han agotado su profundidad? Palabra tras palabra, golpe a golpe, sacó a luz la hipocresía y el legalismo de la religión del primer siglo. Por eso es que cuando él enseñaba, la gente se quedaba con la boca abierta, porque se daban cuenta que no estaban a los pies de otro escriba altanero y arrogante, sino delante del Dios hombre. Y hasta hoy sus palabras resuenan en nuestros oídos y nos despojan de todo exceso de equipaje que añadimos a la fe, despojándola de la sencillez. La fe en Dios es sencilla. Jesús habló de la cualidad de una vida bendecida en Mateo 5, del verso 3 adelante. Dice ahí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así continúan las bienaventuranzas hasta el verso 12, donde dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas son las bienaventuranzas
y aunque las hubiéramos leído muchas veces y nos resulten familiares, podemos leerlas siempre porque nos refrescan. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese bien que no son los pobres en bienes, sino en espíritu. Y esta bienaventuranza nada tiene que ver con la pobreza material ni con la bancarrota financiera. Jesús está dando valor al espíritu humilde. ¿Quién tiene un espíritu humilde? Aquel que reconoce su bancarrota espiritual, aquel que está consciente de que sus buenas obras y todo lo que hace no le sirve para nada en cuestión de salvación. No debemos pensar que Jesús estaba elogiando la pobreza material. Jesús nunca la hubiera calificado la pobreza como algo bueno, como una dicha. Porque la pobreza, los que están en pobreza, en esa condición, siempre están con hambre y acosados de enfermedades. La pobreza de espíritu es la de aquel que reconoce su propia falta de recursos para hacer frente a las exigencias de la vida y encuentra la ayuda y la fortaleza en Dios. Acerca de esto Jesús enseñó una parábola diciendo que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era muy orgulloso, satisfecho con la vida, y el otro era un pobre hombre consciente de su pobreza espiritual. Este último estaba consciente que había transgredido las leyes de Dios y por eso pedía perdón por sus pecados. Pero el otro le decía, gracias Dios, porque no soy como este hombre pecador. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Y el otro en un rincón no se animaba siquiera a levantar la cabeza. Y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Dice la Escritura que este último salió justificado porque el reino de los cielos es para los que reconocen su necesidad espiritual. Esto significa que solamente aquel que reconoce su impotencia para responder favorablemente a las demandas de Dios, ese es el que está capacitado para entrar en el reino. Lo otro se llama justicia propia. 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto se puede entender de 3 maneras. Una es literalmente: feliz el hombre que ha soportado la tristeza más amarga, porque eso le puede traer la vida. Porque el dolor, 1, nos revela la bondad de Dios. Y 2, nos revela la compasión de Dios. Así que los que lloran son también los que están completamente apenados por su propio pecado. Y nadie puede arrepentirse a menos que esté apenado, porque están percibiendo su necesidad. Están angustiados porque saben que hay algo malo en ellos. Y eso es lo que hace la cruz. Abre nuestros ojos al horror del pecado y el corazón se rompe cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho con su vida. Ahí es que uno brota en llanto. Ahí es que uno llora porque le duele haber ofendido a un Dios tan bueno. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Qué recibirán los que lloran? Consuelo. Consuelo es alivio, desahogo,
descanso de la molestia, de la pena, de la angustia, el agobio que aflige su alma. Y a lo largo de toda la Escritura, Él promete vendar los corazones quebrantados, darles alivio y plena liberación a aquellos cuyos espíritus han sido aplastados por la pena del fracaso. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Jesús mismo, cuando describió su propia personalidad, Él decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y con gentileza. Esta bienaventuranza se puede traducir así: bienaventurado el hombre que posee la suficiente humildad como para darse cuenta de su ignorancia, de su debilidad y su necesidad de ayuda. Porque la mayoría de la gente dice: yo no tengo que esperar que Dios me haga justicia. Si Él me ha dado las leyes para defenderme, le pongo una demanda judicial y vamos a ver qué pasa. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el mundo antiguo, tener hambre y sed era completamente diferente. Para que se dé cuenta, el salario de aquella época equivalía a 8 centavos de dólar, o sea, 5 bolivianos con 56 centavos. Con esa cantidad no se podía hacer nada. Así que un obrero en Palestina estaba siempre al borde de la inanición, porque la verdadera hambre que puede ocasionar la muerte, de esa es el hambre que está hablando. Y el problema del agua era peor. No había agua en las casas, tenían que traerla de lejos, de pozos que estaban bien profundos. O sea que el hambre y la sed de que habla aquí no es como la que tendría cualquiera de nosotros a media mañana y diga: ay, tengo hambre, voy a comerme 2 salteñas con un vaso de Coca-Cola. No es esa hambre, sino que es el hambre del hombre que durante toda su vida no ha comido lo suficiente como para satisfacerse. O quizás hace varios días que no tiene lo suficiente para comer. Y es la sed del hombre que morirá a menos que encuentre agua para tomar. Entonces, esta bienaventuranza se vuelve una pregunta y un desafío. ¿Con qué intensidad anhelas la justicia de Dios? ¿La deseas en la misma proporción que anhelas algo para comer o algo para beber? ¿Tienes esa pasión, esa hambre insaciable de conocer íntimamente a Dios para que modele tu personalidad, para que imprima su carácter, su santidad, su verdad, su bondad y su justicia? Hay muchos que experimentan un deseo de justicia, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, no están preparados para el esfuerzo, no están dispuestos a hacer el sacrificio que demanda la justicia. Así que cuando enfocamos esta bienaventuranza desde este punto de vista, se vuelve más exigente, pero también es la que más consuelo ofrece. ¿Qué pasará con los hambrientos y con los sedientos de justicia? Dice la Escritura: serán saciados. ¿Qué quiere decir? Serán satisfechos, llenos, fuertes, estables, capaz de soportar condiciones duras
y circunstancias incómodas. Estas primeros 4 bienaventuranzas ponen su relación con el Señor y las otras 4 las ponen con el prójimo. Dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué es misericordia? La misericordia es la preocupación por la gente que está necesitada. Tiene que ver con la ayuda a los que son menos afortunados, incluyendo a los que sufren las consecuencias de la desilusión, la enfermedad, la traición y la angustia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En un sentido original significa sencillamente limpio y podía usarse con la ropa después de ser lavada. También se usaba para designar el trigo después que se había separado de la paja. De igual manera se usaba para designar un ejército donde todos los descontentos, todos los cobardes y todos los mal dispuestos habían sido sacados. Entonces, el significado de casaros, que quiere decir limpio, es sin mezcla, sin adulterar. La sencillez y la pureza van juntos. Por eso es que son bienaventurados los que son totalmente sinceros, que no tienen dobleces ni motivos escondidos. ¿Y saben qué? Raras veces se encuentra una persona que viva cerca de estos niveles. ¿Qué recibirán los limpios? Verán a Dios cara a cara. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el Oriente, cuando 2 personas se encuentran, se saludan deseándose mutuamente paz. Shalom, shalom, y se besan hasta 3 veces los judíos. Esta bienaventuranza es una bendición no solo para los que aman la paz, sino sobre los que hacen la paz. Y la paz no significa evadir los problemas para no tener más problemas. Porque lo que esta bienaventuranza hace es una invitación para enfrentar el mal, a hacer la paz, aunque ello signifique luchar. Y 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Se fijó bien? La causa de la persecución es la justicia. Hay un tipo de persecución de la justicia a aquellos que transgreden las leyes de la sociedad. ¿Dónde están esos? En la cárcel. Pero esta otra persecución es por causa de la justicia, por causa de Cristo. Eso es diferente. Es por eso que no se debe manipular el Evangelio. No necesitamos palabras rebuscadas, porque el Evangelio es sencillo. Hasta un niño lo puede entender. Porque Jesús predicó un mensaje puro, sencillo, lleno de poder. Así que mantengamos la mente o en la mente las bienaventuranzas, porque el camino de Jesús es el reverso de los caminos del mundo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo
a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.